La clave final no es comprender a Dios. Es dejar de separarnos de Él. Hay un sutil error que casi todos cometen al empezar a explorar a Dios, la espiritualidad o la física cuántica. Buscan una explicación que los tranquilice. Buscan una verdad que los haga sentir seguros. Pero la verdad, la verdadera verdad, no nace para tranquilizar. Nace para desintegrar lo que ya no es verdad. Cuando realmente empiezas a comprender el campo cuántico, te das cuenta de que no existe un ahí afuera separado de un aquí adentro. La división entre el interior y el exterior es una construcción mental, útil para la supervivencia, pero falsa en un nivel profundo. La conciencia no reside en el cerebro. Es el cerebro el que emerge dentro de la conciencia. Esto lo cambia todo. Significa que cada experiencia que tienes no es algo que simplemente te sucede, sino algo que surge de la interacción continua entre tu estado interno y el campo. La realidad no es una secuencia de acontecimientos aleatorios. Es una respuesta constante, precisa y coherente. Y aquí es donde mucha gente se queda estancada. Porque si la realidad responde, ya no puedes decirte a ti mismo que simplemente sucede. Ya no puedes refugiarte en la idea de que todo está fuera de tu control. Pero, al mismo tiempo, esto no significa que tengas que controlarlo todo. De hecho, es todo lo contrario. El control proviene del miedo, de la separación, de la idea de que si no lo mantienes todo bajo control, perderás algo. Pero el campo no responde al control. Responde a la coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y quién eres cuando nadie te observa. Durante siglos, la humanidad ha buscado a Dios externamente, en los cielos, en los libros sagrados, en los templos, en las reglas. Ha construido imágenes, dogmas, miedos. Pero lo que se está haciendo evidente hoy, también gracias a la física cuántica, es que la realidad no es sólida, fija ni independiente del observador. En esencia, la materia es energía organizada en posibilidades, y lo que transforma una posibilidad en experiencia es el acto de observación. Aquí la ciencia y la espiritualidad dejan de estar en conflicto. El efecto observador muestra que una partícula se comporta de forma diferente al ser observada, no porque sepa que la está viendo, sino porque la conciencia interactúa con el campo de posibilidades. La realidad responde a la presencia de la conciencia. Si esto ocurre a nivel subatómico, también ocurre en la vida cotidiana. No vives en un universo muerto y mecánico. Vives en un campo inteligente, interconectado y receptivo. Un campo que responde a tu estado de conciencia, no a tus intenciones declaradas. No estás separado de este campo. Emerges de él. Eres su expresión localizada. Pensamientos, emociones, cuerpo y mente son olas en el mismo océano. Y cada ola influye en las demás. Por eso tu realidad tiende a repetirse. No como castigo. No porque no seas suficiente, sino porque estás transmitiendo una frecuencia coherente con una identidad determinada. El campo no juzga. Responde, lo coherente se estabiliza. Lo incoherente se derrumba. Cuando vives identificado con el miedo, la duda, el control o la separación, el campo refleja experiencias que confirman ese estado. No por crueldad, sino por precisión. Orar no significa pedir. Manifestar no significa desear. Creer no significa esperar. Todo esto sigue perteneciendo a una lógica de separación. La verdadera clave no es pedirle a Dios, es reconocer que ya estás operando dentro de Dios. Cuando cambias tu estado interno, cambias la forma en que el campo te responde. Cuando dejas de reaccionar y empiezas a observar conscientemente, cambias la estructura misma de la experiencia. No porque estés haciendo algo, sino porque dejas de interferir. Y aquí es donde entra la responsabilidad más profunda. No la culpa. La responsabilidad. La responsabilidad de dejar de mirar afuera. De dejar de esperar la salvación externa. De observar quién eliges ser cuando nadie te ve. Porque no manifiestas lo que quieres. Manifiestas quién eres cuando no actúas. Muchos intentan cambiar la superficie, el trabajo, las relaciones, los lugares, los hábitos. Pero el patrón sigue siendo el mismo. Cambian las formas, no la frecuencia. Y el campo, que no se deja engañar por las formas, sigue respondiendo a la misma señal. Por eso a veces sientes que vives diferentes versiones de la misma historia. Nuevos personajes, diferentes escenarios, pero la misma dinámica emocional regresa. No es mala suerte. Es constancia. Y aquí emerge una verdad aún más sutil.
No estás roto. No estás incompleto. No necesitas mejorar. El crecimiento no es acumulación. Es sustracción. Es la desactivación de identidades que ya no te representan, pero que sigues llevando por costumbre. Cada identidad es una lente. Cada lente filtra el campo. El punto de inflexión no llega cuando logras algo. Llega cuando dejas de definirte por lo que te falta. Es una transición silenciosa, invisible desde fuera, pero radical desde dentro. Es el momento en que dejas de pedirle a la realidad que te demuestre algo y empiezas a permitírselo. Permitir es mucho más poderoso que forzar. Cuando dejas de presionar, el sistema nervioso se relaja. Cuando se relaja, la señal cambia. Cuando la señal cambia, el campo responde. No siempre de forma espectacular, pero sí precisa. La sincronicidad aumenta. Tomar decisiones se vuelve más fácil. Algunas personas salen de tu vida sin conflicto, otras entran sin esfuerzo. A menudo, no es que la realidad no te escuche. Es que hablas demasiado. Con tu mente. Con tus expectativas. Con tu necesidad de control. El campo no responde al ruido. Responde a la claridad. Y la claridad es no saber qué va a pasar. Es mantenerse estable incluso sin saberlo. En este punto, Dios deja de ser un concepto. Se convierte en la inteligencia que percibes cuando el conflicto interno se disuelve. Es el orden que emerge cuando dejas de imponer el tuyo propio. Es el campo que se vuelve creativo cuando te vuelves transparente. La verdadera transformación no es ruidosa. Es estable. No es emocional. Es profunda. Y si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti reconoce esta frecuencia. No estás aprendiendo algo nuevo. Estás recordando. Ya no hay necesidad de buscar a Dios. Solo tenemos que dejar de fragmentarlo, y cuando lo haces, la realidad no puede evitar reflejarlo. Y ahora solo queda una cosa por aclarar, quizás la más importante de todas. Después de todo lo que has oído, tras ver cómo la realidad responde a un estado de conciencia en lugar de control, quizá te preguntes qué hacer ahora. ¿Cuál es el siguiente paso? Pero esta pregunta aún proviene de una vieja costumbre, la idea de que se necesita una acción adicional, una técnica adicional, una respuesta final que aplicar. La verdad es que el cambio no ocurre añadiendo algo. Ocurre cuando dejas de apoyar lo que ya no es cierto. Cuando dejas de alimentar identidades obsoletas. Cuando dejas de necesitar comprenderlo todo para sentirte seguro. Porque Dios, el campo, la conciencia, llámalo como quieras, no se revela cuando lo persigues. Se revela cuando ya no lo obstaculizas. Cuando ya no intentas aferrarlo con la mente. Cuando permites que lo que eres emerja sin defensas. Mucha gente espera una señal, una confirmación externa, un acontecimiento que demuestre que algo ha cambiado. Pero la señal nunca llega primero. Llega después. Primero, siempre hay una elección silenciosa. La elección de observar en lugar de reaccionar. De permanecer presente en lugar de huir. De no volver automáticamente a la antigua versión de uno mismo solo porque nos resulta familiar. Aquí es donde el bucle realmente se rompe, sin esfuerzo, no con una promesa, pero con una nueva estabilidad, cuando dejas de definirte por tus miedos, por tus carencias, por lo que salió mal, el campo no tiene nada que reflejar en esa dirección. Y entonces empieza a reorganizarse. Lentamente, con precisión, silenciosamente. La vida no se vuelve perfecta, pero sí coherente. Y la coherencia es mucho más poderosa que la perfección. En este punto, no hay necesidad de convencerte de nada. Si algo en tu interior se ha calmado, si sientes menos urgencia, menos confusión, menos necesidad de demostrar tu valía, entonces el proceso ya ha comenzado. No porque hayas comprendido un concepto, sino porque has cambiado de perspectiva. Y esto es irreversible. Puedes distraerte, puedes dudar, puedes volver a tus viejos hábitos por un momento, pero ya no puedes fingir que no lo viste. Algo se ha realineado. Algo ha dejado de luchar. Y cuando dejas de luchar contra el campo deja de oponértelo. No hay un final espectacular. Hay una nueva normalidad. Una normalidad en la que no buscas a Dios, porque lo reconoces. Una normalidad en la que no persigues la realidad, porque la habitas. Una normalidad en la que ya no te preguntas por qué a mí, sino que observas desde donde miro. Y ahí es donde todo sigue moviéndose. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. No porque hayas escuchado un video, sino porque una parte de ti estaba lista para dejar de separarse.
para dejar de fragmentarse, para dejar de buscar afuera lo que siempre está lejos. No tienes que hacer nada ahora, simplemente no hay que volver atrás. Y esto, más que cualquier técnica, es lo que lo cambia todo.